Bienvenidos amigos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pareciera que no tiene nada que ver con los que hemos venido tratando en estos días atrás, pero sí, de alguna manera, sí tiene que ver. Tiene que ver porque todos los días vamos descubriendo situaciones, hechos, historias nuevas, porque llegan en ese momento, pero algunas que son viejas. Y resulta que muchas de ellas, desde el momento en que llegan a nosotros y nosotros las analizamos, cambia la percepción que hemos tenido de ciertas situaciones y nos hace tomar determinaciones o nos obliga a estudiar y a aprender más sobre determinados temas. Si bien es cierto que ya yo de alguna manera he ido diciéndoles a ustedes cómo estamos en un momento en el que no sabemos hasta dónde la verdad, hasta dónde la mentira, hasta dónde nos han engañado o hasta dónde nos han manipulado. Hay algunos temas que, bueno, pues pueden estar por ahí en vías de ir hablando de ellos. ¿Y por qué? Porque ya he hablado de ellos en el canal, en el primer canal que me cancelaron. En algún momento hice referencia a algunos datos en el segundo canal que me cancelaron. Y de cierta forma, en el que estamos, que es la Cenicienta, pero es una Cenicienta adorable para mí, porque de cualquier manera me ha permitido comunicarme con un grupo de fieles que vienen ya desde el año pasado al tanto de mis publicaciones en las redes sociales, específicamente aquí. Yo comencé con una imagen de la Tierra plana, de la Tierra redonda, y hoy no voy a hablar de la Tierra plana, ni de la Tierra redonda, ni de las teorías que hay, pero se las quise poner porque de cierta manera me gusta que quienes me siguen comprendan por qué transito por historias del pasado y del tiempo más cercano a nuestra realidad. Y es que cuando yo escuché hablar por primera vez de que había grupos de individuos, de seres humanos, de señores en el mundo que estaban buscando mostrar sus argumentos y pidiendo que, bueno, pues los atendieran en cuanto a lo que, a lo que ellos planteaban sobre el tema de la Tierra, si es plana, si no lo es, en fin. Entre algunos de los argumentos que ellos se exponen de por qué se decidieron a buscar y a determinar más allá de el momento en que se dieron cuenta que hay algo que se llama NASA en lo que no se puede creer porque los han engañado tanto, 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 que ya, aunque estén diciendo la mayor de las verdades, nadie se las puede creer. Pero entre otros argumentos que se esgrimieron, se ponían al conocimiento muchos textos, mucha literatura de distintas épocas, pero todas del pasado, y de análisis, aseveraciones y ejemplos que confirmaban cómo desde hace épocas milenarias y en distintas regiones de la Tierra se tenían evidencias, según los cálculos y análisis de los antiguos, de que ellos siempre
consideraron que la Tierra es estacionaria y que no es un globo que da vueltas. Yo me río porque a mí siempre desde niña, incluso los campesinos de la zona donde yo crecí, muchos de ellos isleños, bueno, de Canarias y algunos de España, pero que nacieron allí o que fueron muy jóvenes para esa zona. Cuando los muchachos en la escuela recibían la información del globo, de las vueltas, de la inercia y todas esas lecciones que se reciben, que ya te las dan, tú te las aprendes de memoria y ya introduces en tu pensamiento todo esto. Había algo de algunos vecinos míos, jóvenes campesinos, que nunca les interesó ir a la universidad, que nunca les interesó más allá del pedazo de tierra donde vivían, pero gente humilde y al mismo tiempo muy sincera. Ellos decían, yo todas esas explicaciones las entiendo, pero es eso de que la tierra anda dando vueltas y dando vueltas sobre sí misma, y eso yo no lo puedo creer, entonces era simpático. Bien. Y eso es lo que a mí me quedó siempre de todos los argumentos que se mostraban en los distintos grupos a la hora de dar clases, era de dar vueltas y vueltas y que la gente no se desprendiera, no, no se cayera. Bueno, lo cierto es que nunca me lo cuestioné tanto hasta hace unos años atrás, cuando en mis navegaciones y en mis búsquedas de otros temas me encontré algunas relacionadas con grupos de individuos que sostenían y que estaban luchando por exponer sus conceptos y las razones. He llorado de la risa. Grupo de individuos que, bueno, pues, mostraban una serie de argumentos irrebatibles. Y seguí buscando porque también me encontré con otras historias de gigantes. Luego vino el tema de la pandemia y unido al tema de la pandemia, también el tema del proceso de elegir en este país y la aparición de alguien que se identificaba como Q. En fin, que la necesidad de saber un poco más allá de la realidad que estábamos viviendo, en fin, que nació en mí, creció esa necesidad de seguir buscando. Ya yo había estado leyendo muchas cuestiones de las familias y demás, pero bueno, seguí investigando y fue cuando comencé a ampliar algo más sobre el tema de la Tierra plana y dije, bueno, si en inglés encontré esto, voy a averiguar en el mundo en idioma español. Y comienzo en los buscadores a escribirlo en español. Y bueno, ya me encontré con varias personas que bueno, pues estaban también muy adelantados, eran muy conocedores de todo esto y tenían sus conceptos, han hecho sus estudios y siempre todos hablan de la búsqueda de los textos, de los antiguos, de los grabados, de las pinturas y de las expresiones de la vida de los antiguos, en los que todos conciben la tierra de esa manera. Y lógicamente eso cambia la vida de uno, porque ahí mismo
uno dice, bueno, pues yo voy a averiguar también. Yo quiero saber por qué los demás tienen esos argumentos. A mí me interesa saber. Y así es que ya muy pronto voy a cumplir 2 años de estar siguiendo algunos canales en YouTube y estar siempre al tanto de los que se interesan en ese tema, de los que siguen a aquellos que en ese tema están al tanto de lo que está sucediendo. Y bueno, esto me ha ayudado para yo también, bueno, pues hacerme mis interrogaciones, pero al mismo tiempo buscar las respuestas y demás. Y lógicamente, no hay algo que no tiene que ver con la forma de la Tierra, y es que he descubierto no, con lo que me he relacionado mucho, y es con el asunto de por qué nos ocultan, por qué nos dan conceptos ya establecidos, ya elaborados. ¿Por qué nos imponen conceptos y criterios si saben que todavía hay mucho, mucho por descubrir, mucho por validar, y que en la medida que se hagan descubrimientos, que haya hallazgos, nosotros vamos a ir comprendiendo que hay mucho todavía bajo este sol y sobre esta tierra firme que no sabemos y que no podemos explicar. Y que de la madre naturaleza de esta tierra, pues que sale todo para nosotros, bueno, pues nos queda mucho que aprender, porque en ella, bajo ella, bajo las primeras capas, aún hay mucho que descubrir, aún hay mucho que analizar. Y entonces ahora voy al tema que quiero tratar con ustedes hoy. Y tiene que ver con algo que hace un mes, más o menos, me llamó la atención en un video en YouTube que estuve viendo del periodista Rubén Luengas, un periodista mexicano, sobre el Tren Maya. Hasta ese momento yo lo único que había tenido con relación a México era, bueno, que es un país rico en tradiciones, con relación a México, que hay mucha historia por contar, mucha historia que aún no se ha descubierto, y también había visto en algunos momentos muchas historias sobre hallazgos recientes que gracias a técnicas láser y demás se habían podido eh, enfocar y ubicar en determinadas regiones. Pero exactamente del significado que tiene la construcción de un área por donde transite, por donde pase un tren Maya, yo no tenía la menor idea hasta el momento en que en el programa de YouTube del periodista Luengas se habló del tren Maya, y entonces me fui a buscar información para entender de qué se trataba, porque él hablaba de que en México no todos están de acuerdo, no todos quieren que se construya esta vía por donde irá pasando el tren Maya. Y sin muchas restricciones ni nada, porque está en todas partes, puse en el buscador el tren Maya. Ni le puse México porque como sé que no hay otra parte del mundo que no sea en México donde se hable de los mayas, no creí necesario ni tan siquiera enfocar el país. Me encontré con, como siempre yo lo hago, lo busco en imágenes, lo busco en noticias, lo busco en
en distintas formas de búsqueda, pero la primera fue la de las imágenes. Sí, me encontré entonces con que este tren, que es un proyecto que muchos en el mundo del periodismo, en el mundo de las informaciones, han dicho que es un proyecto que sostiene, que defiende y que lleva adelante el señor Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Bueno, pues me di cuenta de que más allá de los problemas que hay, de las contradicciones y demás, y de las situaciones de los que están de acuerdo, los que no, sí vi que la zona por donde pasaría o estará pasando ese Tren Maya, bueno, pues es una zona rica, amplia en historia de la civilización de los antiguos y que, bueno, también en México recientemente se descubrió en otra zona gracias a esas fotos que se hacen desde gran altura y que le llaman fotos satelitales, que, bueno, pues se descubrió una ciudad con un increíble trazo, perfecta, y se vio como debajo de arbustos, de todos esos árboles, de toda esa selva, hay aún los vestigios de esa ciudad. Y cuando miré el mapa, por donde va a pasar el Tren Maya y atendiendo a lo que ya sabemos que en cuanto a riqueza cultural, en cuanto a las cuestiones arqueológicas en esa zona de la península de Yucatán, bueno, pues ahí es donde yo traté de entender la preocupación de a los que no quieren que se haga el tren sobre esa zona por razones de no socavar, de no dañar el patrimonio y bueno, las razones que sostienen otros de que se propicie una vía, se propicie una forma de facilitar el, em, que lleguen al lugar turistas y los que quieran encontrarse con las riquezas arquitectónicas, artísticas e históricas del pasado de nuestro continente, del continente americano. Bueno, sabemos que, digamos, Francia, Italia, España, tiene zonas sumamente turísticas donde los que la visitan se van a encontrar con aquellas historias y aquellas construcciones de una época. Y entonces, mirándolo desde esa perspectiva, es entendible que se creen las condiciones para que todo el que quiera ir a México a ver toda esta parte arqueológica pueda hacerlo de una forma bastante, digamos que digerible en el sentido de llegar hasta allí, porque viajar en un tren por una zona natural, bueno, pues, da la posibilidad, más allá de ir a determinado lugar, disfrutar el entorno. Pero bueno, hasta acá llego en el sentido de entender los argumentos que tienen en cada lugar y de seguir al tanto porque esto es algo que a mí me resulta interesante y mucho más ahora en que han salido algunas informaciones que yo quiero, bueno, que ustedes escuchen. Hace apenas unos días, esta semana que pasó, por varios medios informativos, bueno, pues se habló de cómo el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, por sus siglas INAH, dijo que se han registrado en la ruta del Tren Maya más de 23,000 bienes y 129 entierros humanos.
O sea que ya en todo ese trabajo que se va haciendo para conformar esta vía, esta zona por donde transitaría el tren, ya se han registrado una enorme cantidad de bienes y entierros humanos y está, según los informes del INA, se han hallado 1.292 vestigios de metales, vasijas y fragmentos arqueológicos, junto con 500.000 de recipientes de cerámica. Yo en este canal, hace como, creo que fue por enero, no recuerdo exactamente, pero sí me parece que fue por enero, febrero tal vez, hablé de un hallazgo en Colombia cuando se estaba haciendo la gran autopista, de un hallazgo de más de 1.000 piezas que en la medida que se cavaba y que se ocupaba, se hacían acciones en la tierra para esta carretera, pues se hicieron todos esos descubrimientos que lógicamente se llevaron al instituto encargado en Colombia de toda esta cuestión arqueológica. Así que miren ya por acá, por México, miren cuántas sorpresas nos tiene la madre tierra. Bueno, vamos a pasar de manera un poco detallada, porque es una noticia fascinante para mí. Es que, bueno, pues este instituto dice que son un total de en los registros de 23.000 bienes inmuebles que incluyen habitaciones antiguas, unidades domésticas y partes de pirámides en la ruta del Tren Maya. Ustedes imagínense, amigos, cuánto cambia la historia cada hallazgo de esta categoría. El titular del INA, Diego Prieto Hernández, agregó que también se recuperaron 129 entierros humanos acompañados de ofrendas. En el mismo sitio se encontraron bastantes elementos naturales arqueológicos como cenotes y cuevas. Dice que se hallaron 1.292 vestigios de metales, vasijas y otros fragmentos arquitectónicos junto con 500.000 de recipientes de cerámica. Estos elementos pueden servir como referencia para los arqueólogos y con ello analizar y complementar información para comprender la logística de las sociedades antiguas en el área maya. Dice que el Fondo Nacional de Fomento del Turismo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Medio Ambiente están generando condiciones para proteger los restos arqueológicos que se descubran. Estas acciones de salvamento pretenden mejorar las instalaciones y la conservación de las zonas arqueológicas de la península de Yucatán y de los estados de Chiapas y Tabasco. La protección y la recuperación de estos bienes arquitectónicos serán utilizados para la creación de museos comunitarios a lo largo de la ruta del Tren Maya, así como nuevos centros de atención para los visitantes. Las autoridades del Gobierno de México expusieron que el Tren Maya es un proyecto que no solo será beneficiario para la creación de infraestructura de transporte, sino también para la recuperación económica, porque brindará más empleos, al igual que fomentará la recuperación social, histórica y patrimonial de la región. El INA ha dejado claro que gracias al proyecto del Tren Maya se ha llevado a cabo la más importante exploración arqueológica que haya tenido la región. A través de ella se han logrado hallazgos asombrosos y un número interminable de datos arqueológicos y registros antropológicos de mayor valor. Por su parte, dice en este sitio, estoy citando ustedes y que está en distintos medios en español, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el trabajo que realiza la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia
es con el objetivo de la preservación del patrimonio arqueológico del país, esencialmente en la zona de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Según explican, las acciones de salvamento se están llevando a cabo a lo largo de 900 kilómetros que representan el 57% de la extensión de la obra del tren. Y el señor director Diego Prieto Hernández mencionó que hay más de 292 especialistas que diariamente están trabajando para la recuperación de vestigios de la historia maya. Y bueno, están hablando aquí de que el uso de herramientas de alta tecnología con mayor precisión y rapidez han permitido la conservación de los elementos con el uso de geomalla, lo que permite su permanencia y deja una oportunidad para continuar investigando. Esto, bueno, pues también deja claro que en este momento el INAH ha confirmado que este hallazgo, hay otro hallazgo que está en el tramo 5 del Tren Maya y que ese lo están llevando a investigaciones pertinentes para analizar el lugar. Y bueno, ellos han dicho que la protección, la conservación y el trabajo de excavación del lugar es un principal objetivo. Lógicamente, cuando nosotros vamos a los buscadores, no solamente encontramos ese detalle, encontramos un titular como este que dice, está en inglés, pero bueno, yo se los puse en español. Tren Maya, mega proyecto mexicano que amenaza los ecosistemas de la península de Yucatán. Y bueno, hasta ahí entonces llegamos con los grupos que ya yo les había dicho que bueno, pues ya llevan tiempo en esta reclamación y bueno, en definitiva es un proyecto que había soñado, según dicen los que están esgrimiendo otros argumentos. Estoy citando al señor Gerard Soler, que en marzo de este año dijo que el legado soñado del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es el Tren Maya, que es una red ferroviaria de pasajeros y carga que atravesará la península de Yucatán, que es una megaestructura de alto nivel que tiene más de 1.550 kilómetros de vías férreas que cruzarán 5 estados del sureste del país, que comprende a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que tiene 21 estaciones, 14 paraderos y una inversión de casi 200.000 millones de pesos, lo que equivale a 9.800 millones de dólares o 8.730 millones de euros. Bueno, según este otro sitio que estoy citando, el señor López Obrador está pidiendo que se adelante y demás en la construcción, pero la oposición maya está ahí. Este artículo dice que una de las ironías del megaproyecto es que a pesar de llevar el nombre de Maya, gran parte de las comunidades indígenas de la península de Yucatán, comunidades indígenas, lógicamente maya, se oponen. Bueno, aquí, lógico, cada grupo expone sus razones, pero explican que la asamblea fundada en 2018 y que reúne a unas 25 comunidades mayas que se han organizado para luchar contra los megaproyectos en la península de Yucatán y han presentado varios amparos para detener la obra del Tren Maya, eso es una realidad. Y que la primera victoria judicial relevante se produjo en marzo de este año, cuando un tribunal federal ordenó la paralización de las obras de los 3 primeros tramos del tren, que van desde Palenque, en Chiapas, a Izamal, en Yucatán. Pese a ello, sin embargo, dice este artículo,
López Obrador anunció que el trabajo no se detendrá porque la sentencia aún debe ser revisada por la Corte. Bueno, esto, amigos, en este sentido hay que darle seguimiento porque esto no ha terminado en lo que tiene que ver con el litigio entre las regiones, pero algunos, los que están a favor de los reclamos de estos grupos indígenas de la zona, dicen que las comunidades mayas se sienten traicionadas por López Obrador, a quienes le entregaron el bastón del mando pues, durante la toma de posesión en 2018 y ahora están siendo batidas por las autoridades. Ellos, bueno, pues no se oponen a que se desarrolle y avance desde el punto de vista social, pero no quieren volver a usar taparrabos y plumas, pero tampoco pueden quedarse de brazos cruzados ante una iniciativa que representa un feroz ataque a su territorio. Dicen que un proyecto como este implica inevitablemente el aplastamiento de nuestras comunidades para permitir que otras formas y otros intereses se apoderen de la zona. También los grupos que están en contra de este proyecto reclaman por los derechos ambientalistas y bueno, pues han hecho denuncias, así que el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental dijo a Equal Time, el medio que estoy citando ahora, que los riesgos ambientales son absolutamente inciertos porque las autoridades no han presentado una evaluación completa. Aquí, bueno, pues sigue toda esta historia, este litigio, pero eh, bueno, pues ya ustedes saben, está la situación contra el señor López Obrador, contra lo que él representa en el sentido de la política del país, de lo que ven como traición por parte de estos grupos indígenas que viven en la región, pero no se olvida que de alguna manera hay riesgos arqueológicos y estos riesgos arqueológicos, lógicamente, deben ser tenidos en cuenta mucho más si se supone que los presupuestos de aquellos que defienden ciertos órdenes de la vida tienen que ver con la preservación del ambiente, con la preservación de la arqueología, de la historia. De cualquier manera, bueno, pues yo los invito para que de manera particular, de manera directa, vayan ustedes si quieren, no van a encontrar muchísima información, siempre con la sugerencia de ser analíticos, de buscar la mayor cantidad de información posible, pero yo solo les pido que no dejen de tener en cuenta cuánto nos cambia la vida, cuánto nos lleva por caminos insospechados descubrir que no lo sabemos todo, que todavía queda mucho por andar, que todavía queda mucho por analizar y que bajo esta tierra plana, esta tierra firme, pues amigos, todavía hay muchas historias que nos pueden convencer de cuánto algunos han manipulado las informaciones para que no lleguemos por nuestras propias vías o por el camino del conocimiento a la verdad. La NASA nos ha tenido todo el tiempo mirando para arriba, soñando con algo de arriba, cuando debajo, en la parte del suelo y del subsuelo, todavía hay muchas historias que no sospechamos lo importante que pueden ser para que nosotros tomemos determinaciones y comprendamos el mundo en que vivimos. Amigos, gracias. Hoy ha sido para mí, bueno, un poco irónico al principio con aquellos que atacan a otros, un poco ambivalente pudiera ser, no sé, pero bueno, en esta otra parte en la que yo sí estoy convencida y segura es que
tenemos mucho todavía que analizar, tenemos mucho que estudiar para poder entender la historia, la humanidad, o acercarnos a un entendimiento veraz y a un entendimiento en el que nadie nos induzca a lo que Él desee que nosotros pensemos. Así que comparte y, como siempre, si puedes dar like, es la única posibilidad que tenemos de que los algoritmos, bueno, pues no sigan empeñados en tapar algunas historias y poner delante de los ojos de los buscadores aquellas que tienen, bueno, pues la anuencia del gran hermano. Nosotros no tenemos la anuencia del gran hermano porque tenemos claro que nadie nos dice qué tenemos que pensar y cómo tenemos que expresar.